Vamos a resolver este ejercicio. Vamos a darle la palabra a alguien por aquí. Leslie Arcos Celeste. Espere, profe, que me escucho muy bien. No escuchas muy bien. ¿No me escuchas muy bien a mí o en general es tu equipo o soy yo? Ya pude. Ok, Leslie, ¿qué es lo que estás viendo aquí? Um, un, una mesa. ¿Una mesa o algo que se parece a una mesa? Ajá. Ujú. ¿Qué más? ¿Qué tiene esa mesa? Tiene un cuerpo, en- bueno, una fuerza Ajá. encima. ¿Un cuerpo y qué? Un cuerpo que tiene em, atado otro cuerpo. Ajá. Bien, ¿ya leíste el texto, Celeste? Ajá. ¿De qué se trata? De que hay dos cuerpos con sus respectivas masas Ujú. y quiere saber si podremos determinar si se podrán mover este sin fricción. Cuando dice sin fricción, ¿qué es lo que entendemos, Leslie? Um, que sin otra fuerza. Que no hay, o sea, que no haya fricción entre el cuerpo uno, porque hay dos cuerpos y hay que distinguirlos. ¿De acuerdo? Sí. Bien. Cuando tengo dos cuerpos, insisto, cuando manejo dos, tres, cuatro masas, pues tenemos que ponerles no solamente la M de masa, sino tendremos que ponerle un apellido. Y normalmente los matemáticos inventaron los subíndices para ponerles apellido. Entonces, de ahí que a una le llamaremos masa M1 y a otra le llamaremos masa M2. ¿Estás de acuerdo, Leslie? Sí. Ok. Este, ¿Qué va a pasar ahí si no hay fricción entre M1 y la mesa? Mm, no sé. Ok. Gracias, Leslie. Te exhorto a que trates de reflexionar y si no, pues por lo menos pongamos atención para saber de qué va la cosa. ¿Te va? ¿Va? Vamos a darle la palabra a Kevin Javier. Buenos días, Kevin. Bueno, acumulará otra falta por el día de hoy. Al rato va a aparecer y me va a decir que su micrófono no servía. Miguel Alejandro. Miguel Alejandro Hernández Luna. Ok, espero que también no le sirva el micrófono y nos diga al rato. Profe, ¿me Sí. escucha? Ah, perdón, es que creo que lo tenía cambiado. Ah, perdón. Ok. No, en serio, le estaba hablando, pero no escuchaba. Sí, el micrófono es el culpable. A ver, Alejandro, Sí. ¿qué ves ahí? Ya platicamos con Celeste que hay una mesa de la cual está atada otra mesa. Creo que el ejemplo, la imagen es muy ilustrativa. A mí lo que me Ah, interesa resaltar en ese momento es que en el texto dice que no hay fricción. Dice, el cuerpo de masa M1 está colocado en la superficie de una mesa sin fricción. Esa frase, sin fricción,
me denota algo. Me hace entender que. Que solo va a tener la fuerza de gravedad. Sí, ¿qué va a pasar con este sistema así como lo tengo? ¿Qué va Eh, a pasar con él? ¿Cuál es el futuro que le espera a ese sistema? ah, no, no sé. ¿No sabes? Bueno, no lo entiendo. O sea, si te estoy diciendo que veas eso y me digas predecir un segundo después o 2 segundos después qué va a pasar con esos bloques, es la pregunta que quiero que me contesten. Bueno, pues el bloque que no tiene fricción va a arrastrar al que está arriba de la como mesa. El bloque que no tiene fricción, a ver, ¿cuál El es el bloque? M. Es que la fricción solamente se da entre cuerpos cuando desliza uno sobre otro. Un cuerpo que cae en el aire, bueno, tiene fricción con el aire, pero como no consideramos el aire, entonces no puedo decir que ahí hay fricción. En otras palabras, el cuerpo M2 no tiene fricción. El que puede tener fricción es M1. Pero en este caso dice que no hay fricción. Por lo tanto, vuelvo a preguntar, ¿cuál es el futuro de este sistema? Pues que. Se quedaría así como está, ¿no, profe? Bueno, perdón. Ahorita te doy la palabra, Abraham. Déjame que termine con Alejandro. Sí, A creo que ver, sí, Alejandro, entonces, porque es que el otro bloque pesa más que el que está colgando. sí, pero dice sin fricción. No, ya no lo entendí, pero bueno. Es que no sabes lo que es fricción. No. Ok. Ahora sí, Abraham. Bueno, según yo se quedaría como está ahí representada la imagen, ya que el cuerpo de M1 pesa más que el de M2. Uh-huh. Ya, un ejemplo, si pesaran, por decir lo mismo, dividiría el peso en la mitad, o sea, sería un 50-50. Ajá. Pero en este caso no, M1 pesa más, entonces no tendría movimiento en M2. A ver, a ver, a ver. Vamos un poquito más hacia allá, Abraham. Vamos a quitar a M2. ¿Te parece? Ok, Ese cuerpo está en reposo, pregunto. sí, Ok. Ahora suponte que te pones de uno de los lados de la mesa y le soplas. ¿Qué va a pasar, Abraham? mm, no tendría movimiento, sí. Es que no hemos entendido el texto, Abraham. Este, Dice, el cuerpo de masa M1 está colocado en la superficie de una mesa sin fricción. yo creo que se caería, ¿no, profe? ¿Quién habló? Ponciano. Diego. Funcionó, ajá. A ver, Diego. Aclarémosle a Alejandro, aclarémosle a Celeste y a Abraham lo que tú dices. O sea, dices que se caería. Sí, ya que no hay fricción, no hay fuerza de fricción. ¿Para qué Entonces, sirve la fuerza de fricción? pues para mantener un cuerpo en reposo, Si no hay fricción, se movería, obviamente. Entonces, no se movería solito. bueno, Cualquier fuerza, por pequeña que sea, lo movería. es como si estuviera en una mesa de hielo Exacto. y entonces le ejerces un poquito de fuerza y resbalaría. Así es. Exactamente es lo que va a suceder. Y esto es lo que debemos entender cuando no hay fricción. Ahora, alguien puede decir, oiga, profe, pero ¿por qué se empeña en que no haya fricción? Vamos de lo sencillo a lo complejo. En el siguiente tema le pondremos la fricción y ya veremos qué pasa. En este caso, vamos de lo más simple. No hay fricción, no hay fricción y por lo tanto cualquier fuerza, cualquiera, simplemente soplándole al cuerpo, ese cuerpo se va a mover. Oiga que va a ser muy lento, será lento, pero se mueve. Y al final, después de un cierto tiempo, se va a caer. Las fuerzas de fricción, insisto, es el tema que vamos a ver después, es lo que me impide que el cuerpo se mueva cuando hay fricción. O sea, yo le soplo y no se mueve porque la fricción me lo impide. Pero si no hay fricción, cualquier fuerza, insisto, por pequeña que sea, me lo va a hacer caer.
Por lo tanto, Abraham, si yo le pongo M2 ahí, ¿qué va a pasar con ese sistema? Se iría para abajo, o sea, con el peso de M2. Ya entendimos que cualquier peso que tenga M2, cualquiera lo va a hacer caer. Entonces, el futuro de esto, la pregunta que le he estado haciendo a Celeste y a Alejandro ha sido, ¿qué va a pasar en el futuro con ese sistema? Pues se va a mover. Se va a mover porque la fricción no existe. No hay nada que lo detenga. ¿Sí? Y entonces lo que yo quiero, como buen físico que está aprendiendo a utilizar las leyes de Newton, es predecir qué va a pasar con ese sistema. O sea, ¿qué pasa en el futuro? Ya sé que se va a mover, pero el físico no se conforma con decir se va a mover y ahí nos vemos. No, se va a mover y te quiero decir cómo se va a mover, con qué velocidad, con qué aceleración, en qué tiempo. ¿Sí? ¿Está claro? Porque predecir esto es lo que nos permite predecir el futuro y tener precaución para, si va a suceder algo, tener precaución y prever, ¿no? Para que no nos agarre de sorpresa. Ese es el beneficio de la ciencia. Pero bueno, entonces, ya quedamos, Abraham, que esto se va a mover. ¿Qué sigue entonces? ¿Quién estaba conmigo? Diego. ¿Qué sigue entonces en mi ejercicio, Diego? Ya dije que se va a mover. Ya dijimos que se va a mover. ¿Qué hago para analizar el futuro de ese sistema? Pues tendría que hacer, Te escucho, ¿eh? ¿cómo se llama esa? ¿Un diagrama de fuerzas? Un diagrama de fuerzas. Que no te oiga tu maestro de física 1 porque le va a dar coraje que ya se te olvidó. Un diagrama de cuerpo libre. Ándale. El diagrama de cuerpo libre significa identificar las fuerzas, ojo, sobre el cuerpo. En este caso, pensemos en M1. ¿Está bien? ¿Qué fuerzas actúan sobre M1? Y bueno, la primera, la voy a quitar de aquí, la primera que pienso, ¿cuál sería? Diego. Podría ser la gravedad. La gravedad, no se le llama gravedad, Diego, vamos a tratar de ser un poquito más. Es que gravedad le llamamos a la aceleración, le llamamos al espacio que rodea la Tierra, ¿sí? Y en este caso le llamamos al peso, hay que distinguir, es el peso. Que sabemos que es una fuerza debido a la gravedad. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí. ¿Hacia dónde va, Diego? Hacia abajo. Hacia abajo. ¿Y esa quién la ejerce? ¿Esa fuerza quién la ejerce? ¿Cómo? ¿Quién ejerce esa fuerza? La caja. La caja la siente. Si tú eres la caja, tú sientes esa fuerza, pero ¿quién te la está aplicando? La tierra. La Tierra ejerce una fuerza, ya quedamos, o sea, nos hemos estado desgastando, ya llevamos 2 semanas en entender que los cuerpos son atraídos a eso que llamamos peso y que todos los días hay mujeres que están obsesionadas y se suben una báscula todos los días es para medir su peso. Es una fuerza de atracción de la Tierra sobre nosotros. ¿Está bien? Sí. Ok, por tercera ley de Newton, el cuerpo regresa y jala a la Tierra. Eso ya lo analizamos. Pero como no me interesa el movimiento de la Tierra, yo no voy a dibujar esa fuerza. Solamente quiero identificar las fuerzas sobre la caja M1 o sobre el cuerpo M1. ¿Hasta ahí está claro, Diego? Sí. Ok. Luego, entonces, esa fuerza la he puesto como azulita y le voy a poner un nombre. Dijimos que le usamos la W para poner, y como hay que diferenciarlo de otro cuerpo, vamos a ponerle el apellido 1, o sea, peso 1 o W1. ¿Está claro? Sí. Ok. Luego, ¿qué más? ¿Qué hace la caja? El peso que ejerce la de M2. Ok.
Pero vamos a pensar primero en M1, ¿no? Ahorita pensamos en M2. Vale. Identifiquemos las fuerzas sobre M1. ¿Qué otra fuerza experimenta M1? Mm, La de que jala la caja, ¿no? Que jala la caja. Ajá. O sea, Vale. Que la caja le está jalando, ¿no, profe? Sí, la tensión, la cuerda lo está jalando porque está atada a la M2. Entonces, hay una fuerza de tensión. Les pongo diferente color para que no me las confundan. Le voy a poner a este un color rojo. Bueno, no, un color verde. Ahí está. Y esto le voy a llamar tensión de la cuerda. ¿Hasta ahí está bien? Vamos bien, Diego. Luego, ¿qué más? eh, pues serían todas las fuerzas en las que se ve involucrada la caja M1, pues. ¿Serían solamente esas dos? Mm, Creo que sí. ¿Alguien opina lo contrario o alguien tiene otra idea? Faltaría la normal, ¿no, profe? Claro, faltaría la normal. Regresemos a esta situación. Sí, ¿Qué sí. decíamos cuando analizábamos la caja? La caja tiene que empujar al piso para que no se caiga. Era como este individuo. O sea, si este individuo solamente experimenta W, la W lo jala hacia abajo. ¿Pero por qué está en equilibrio? Porque el señor se está apoyando en las barras a través de los brazos. Se está apoyando, él empuja a las barras hacia abajo. Pero esas fuerzas son sobre la barra. ¿Pero qué hacen las barras? Las barras les regresan esa fuerza hacia arriba. O sea, eso es tercera ley de Newton. Entonces, el individuo experimenta la fuerza W sobre de él, producido por la Tierra, y experimenta las dos fuercitas verdes, ¿sí? Ujú. Hacia arriba. A eso normalmente le llamamos normal. Y eso está sucediendo aquí. Aquí la caja M1 tiene que empujar a la mesa hacia abajo. O sea, si no se apoya ahí, sigue hacia abajo. ¿Pero por qué no sigue hacia abajo y se mantiene ahí? Porque empuja la mesa hacia abajo. Esa fuerza no la dibujo porque va sobre la mesa. Me interesan las fuerzas sobre M1. ¿Y qué hace la mesa por tercera ley de Newton? De ejercer la misma fuerza a la caja. Contrario, y a esa fuerza le llamamos normal. Y decíamos que es normal porque es sinónimo de perpendicular. Siempre que yo me apoyo en una superficie, la superficie me la regresa en forma perpendicular. Acéptenlo de momento. Más adelante seguramente va a haber muchas dudas, pero aceptemos que siempre es perpendicular. ¿Vale? Entonces, lo único que estoy haciendo aquí es agruparlas porque luego para manejarlas como uno solo. Ya está, ahora sí. Jesús, ¿qué más seguiría, Jesús? En esa fuerza, o bueno, en ese M1. Ajá. mm, ¿O qué idea tienes? ¿Quieres pasarte a M2? Según yo, ya en M1 está completo. Ok. ¿Qué seguiría entonces? En M2 Ajá. faltaría la gravedad, ¿no? Faltaría la gravedad. El peso. El peso debido a la gravedad. ¿Estamos? ¿Qué más? ¿Nada más el peso?
Y la tensión de la cuerda ¿Hacia dónde? hacia arriba. Hacia arriba. Aquí hay que tener mucho cuidado, porque alguien pensaría, oiga, ¿a poco? La cuerda está tensa. Ahí está. Y la tensión debe ser la misma, tanto en la cuerda horizontal, o sea, la que jala M1, como la tensión vertical que jala M2. O sea, no puedo pensar que la cuerda esté más tensa de un lado que del otro. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esta T, la magnitud de esta T, es la misma que la magnitud de esta T. Son las reacciones, o sea, el cuerpo M1 jala la cuerda hacia abajo, hacia la izquierda, y el cuerpo M2 jala la cuerda hacia abajo. Ambos cuerpos están tensando la cuerda. Y alguien pudiera preguntar, oiga, profe, ¿y por qué no dibuja esas fuerzas? Porque van sobre la cuerda. No me interesa la cuerda, o si quieren más adelante analizamos la cuerda, pero en este caso estoy analizando M1 y estoy analizando M2 y por eso tengo que distinguir las fuerzas sobre cada cuerpo. Si alguien me pregunta, oiga, ¿y cuáles son las fuerzas sobre la cuerda? Entonces pensaré que M1 jala la cuerda hacia la izquierda y la dibujaré, y M2 jala a la cuerda hacia abajo y la dibujaré. Pero en este momento no. Bien. Profesor, ¿en M1 va a poner las fuerzas de fricción? No hay fricción. El Ok. texto dice que no hay fricción, por eso no la pongo. Bueno, ya, gracias. Bien. Ok, ¿y después qué sigue, Jesús? Ya no hay otra fuerza en M2. Ya no hay otra fuerza, de acuerdo. Entonces, pero el problema no está resuelto, o sea, hemos empezado a resolverlo, pero esto continúa, ¿verdad? ¿Qué sigue? Hacer los diagramas de cuerpo libre. Gracias, Abraham. Sí, hacer el diagrama de cuerpo libre. ¿Estás de acuerdo, Jesús? Sí, profe. Perdón, el diagrama de cuerpo libre ya está. Perdón, me distraje, Abraham. Ese es Hacer el la diagrama suma de cuerpo de libre. ¿Mandé? hacer la suma de las fuerzas. Hacer la suma de las fuerzas. Aplicarle la segunda ley de Newton a cada uno de los cuerpos. La segunda ley de Newton me dice, oiga, F es igual a MA. Esta fuerza, esta ley, se la voy a aplicar al cuerpo M1 y se la voy a aplicar al cuerpo M2. Entonces, pensemos en el cuerpo 1. Y aquí voy a poner, para no perderme, cuerpo 1. Acuérdense que aplicar la segunda ley de Newton es resolver la parte izquierda. La parte izquierda es calcular la resultante. Y entonces, me voy a mi formulario, que ya tengo acá, por si se me ha perdido, por si ya no me acuerdo, ¿sí? Y me dice, mira, para que tú calcules la resultante, necesitas primero calcular, déjenme regresar donde estoy, aquí. Eso me lo enseñaron en Física 1, ¿sí? Me dijeron, para que tú calcules la resultante de un sistema de fuerzas dados, debes calcular suma de fuerzas en X y suma de fuerzas en Y. Apliquemos suma de fuerzas en X. Copiar. Y la voy a poner ahí. ¿Cuántas fuerzas tengo para M1? Tengo 3. Aquí dice N fuerzas porque es pensando que hay tantas fuerzas como ustedes quieran. Pero solamente tengo 3 fuerzas. ¿De acuerdo? Y para calcular la suma de fuerzas en Y,
pues tendré que hacer este cálculo. Y también, como tengo 3 fuerzas, lo reduzco a 3. Ahí hay 3 fuerzas. F1, F2, F3. En general así son. Ahora vamos a aterrizarlas en M1. Observen que F1 sería T. ¿Vale o no? Puedo poner aquí T. ¿Qué ángulo tiene T? 0. 0. Entonces, ahí donde dice coseno de teta 1, observen que pongo 0 grados. Porque es la dirección de T. Ahora, el segundo término, que es F2, puedo pensar que es ¿quién? ¿Peso? W. 90. ¿Pero cómo se llama la fuerza? W. N. N. Bueno, puede ser W1 o puede ser N. Las dos las voy a tomar, pero en este caso pensemos en N. ¿Qué ángulo tiene N? 90 grados. 90 grados. Y entonces pongo 90 grados. Luego me voy con la F3. ¿Cuál es la fuerza F3? W. W. ¿W qué? W1. Ojo, no se puede, no podemos poner W3 porque no existe. W1. ¿Y cuál es el ángulo de W1? 270. 270 grados. Y entonces pongo 270 grados. Ahora voy a ajustar la suma de fuerzas en Y. Déjenme hacer un poquito más grande esta, nada más. Ahí está. Ahora voy a hacerlo con la suma de fuerzas en Y. ¿Quién dijimos que era F1? T. T. Teta 1. 90. 90. O sea, la tensión N. en el cuerpo 1 tiene 90 grados. Son 270, ¿no? La tensión Es no se cero. computa. ¿Eh? 0. Es 0. F2, dijimos que era la normal. Y el ángulo de la normal era 90. Y dijimos que F3 era W. W1. Y su ángulo era 270. Ahora quiero que pongan mucha atención. Yo voy a calcular la resultante. Si alguna de estas fuerzas, estas dos fuerzas, la suma de fuerzas en X y la suma de fuerzas en Y, son las que me van a dar la resultante. Esto lo sé porque tengo esto. Esto que acabo de iluminar en rojo es lo que me va a dar la magnitud de la resultante y es lo que va a estar en el lado izquierdo de mi segunda ley de Newton. Acá, del lado izquierdo, esta F, si quieren le quito la F y le pongo R, es la resultante sobre M1. Y esa resultante la voy a conocer con esta ecuación que tengo acá abajo a la derecha, la que tengo con rojo. Mi pregunta, Sebastián, es, ¿qué pasaría con esta resultante que estoy poniéndole fondo amarillo si la suma de fuerzas en X fuera 0? ¿Cuánto valdría la resultante? También valdría 0, ¿no? No, porque la resultante se compone de dos componentes, la suma de fuerza en X y la suma de fuerza en Y. ¿Sí me explico? Si una de las componentes es 0, ¿qué pasa con la resultante? Vamos a poner lo siguiente. Profesor, una pregunta. ¿No se supone que en f de x solo debería estar
T coseno de 0. ¿En dónde? En sigma de f de x, ¿no? Se supone que solo debería estar T coseno de 0 y abajo debería estar solamente seno de 90 y seno de 270. Ahorita voy para allá, tienes razón, pero mucha gente, si se lo pongo así, me estoy saltando algún paso que a lo mejor no vamos a entender. ¿Vale? Ok, sí, gracias, profe. Yo lo que quiero ahorita es que esto que sigue me parece muy importante. He puesto aquí el teorema de Pitágoras, no sé si ya lo vieron, lo voy a mover para que lo vean, ¿vale? Lo voy a poner en rojo. Ya lo puse en rojo, tratando de resaltarlo. Si la A es 0, entonces, ¿qué pasa con la resultante? ¿Es igual a qué? A B. Es igual a B. O sea, si una de las componentes es 0, entonces la resultante es la otra componente. ¿Qué pasaría si la B fuera 0? Jesús. Es igual a A. Entonces la resultante vale A. ¿Me estoy explicando? Eso es muy difícil de entender. La C va a valer C. Si una de las componentes es 0, entonces la C es la otra componente. O sea, si la A es 0, la resultante vale B. Y si la B es 0, la resultante vale A. Ojo,